Es la historia de un amor como no ha habido otro igual, que me os hizo comprender todo el bien sobre el mal. Más temprano, unos 2 minutos antes de la media, pues a todos los amigos de Valora Radio y del 107.3 de FM de San Nicolás de Bari los saludamos. A todos los amigos de por allá de La Manzanilla, de Mazamitla, la Tienda Nueva y otros lugares donde llega esta emisora, parte de Jalisco, parte de Michoacán. Bueno, pues hoy miércoles nos hablaba el Señor acerca de es un pasaje eucarístico por excelencia. Dentro del capítulo 6 ahí está el discurso eucarístico, y tomado del capítulo 6, verso 35 al 40, dice el Señor: en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya se los he dicho, voy a hacer un poquito más para acá. Como ya se los he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Bueno, sobre este punto del pan de la vida hay mucho que decir, sobre todo que es el sacramento por excelencia dentro de la Iglesia. De los 7 sacramentos que tenemos, pudiéramos decir que el que aglutina todos, es la Eucaristía. Porque es Jesús precisamente en su cuerpo y en su sangre, en su concreta humanidad, que está presente aquí en la Eucaristía con todo su amor, todo ese amor de Dios. Está presente también el Espíritu Santo. Donde está Cristo, pues está el Padre, y donde está el Padre y el Hijo está el Espíritu Santo. Quien se deja atraer por este amor va hacia Jesús y va con fe, y recibe de Él la vida, y no solamente una vida cualquiera que se termina, sino la vida eterna. Aquella que ha vivido esta experiencia, aquella persona me refiero, que ha vivido esta experiencia en modo ejemplar, es nada más y nada menos que la Virgen de Nazaret. Y podemos preguntarnos, ¿la Virgen comulgó? ¿Sí o no? A ver, ¿la Virgen recibió la comunión? ¿Sí o no? A ver, ¿quién dice que sí? Levante su mano. De los 3.450.324 que están aquí. Claro que recibió la comunión. Cuando ella asistía a las reuniones con los apóstoles, después de que su hijo asciende a los cielos, ellos continuaron celebrando la Eucaristía, la fracción del pan, y entonces ella iba y se alimentaba de su propio hijo, lo llevó en su vientre, lo comió y también lo conoció y lo tenía presente en su mente y en su corazón. Entonces, esa mujer que llevó de una manera especial y que creyó, fue la primera creyente acogiendo la carne de Jesús, fue nuestra madre. Dice el Papa Francisco el 9 de agosto del 2015, aprendamos de ella, nuestra madre, la alegría en primer lugar, y luego la gratitud por el don de la fe. Un don que no es privado, es un don que no es propiedad privada, sino que es un don para compartir. Es un don para la vida del mundo. Lo contrario va a cumplir la voluntad, porque insiste mucho en este Evangelio Cristo. Yo no he venido por mi cuenta, yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que no pierda nada de lo que Él me ha dado. Lo contrario va a cumplir la voluntad de Dios comenzó en el paraíso con la no obediencia de Adán. Y esa desobediencia ha llevado el mal a toda la humanidad. Porque también los pecados son actos de desobediencia a Dios, de no hacer la voluntad de Él.
Sin embargo, el Señor nos enseña que este es el camino, no hay otro, el hacer la voluntad de Dios. Una persona que realmente logra la felicidad en este mundo es aquella que se va despojando de sí misma y poco a poco va haciendo lo que a Dios le agrada. Y entonces se va metiendo tanto en esa dinámica de Dios que va dejando a un lado el yo y va dejando que viva dentro de ella el Espíritu Santo. Y entonces, como el Espíritu Santo nos da los frutos de el amor, la paz, la alegría, la mansedumbre, la bondad, la magnanimidad, la comprensión de los demás, el dominio de nosotros mismos y a tantos otros, pues imagínense, una persona con todo eso, pues la felicidad aquí en la tierra, nada más y nada menos. Bueno, por lo tanto, es importante comenzar con lo que Jesús hizo, darle el sí al Padre. Pero cumplir la voluntad de Dios no es fácil. No fue fácil para Jesús el ser tentado en el desierto después de 40 días sin comer ni beber. No fue fácil tampoco en el huerto de los olivos. Tampoco lo fue para algunos discípulos que lo dejaron porque no entendieron qué quería decir hacer la voluntad del Padre. Ni siquiera entendían qué hacer la voluntad del Padre. Tampoco es fácil para nosotros desde el momento que cada día nos presentan en una bandeja muchas opciones. Y así, ¿cómo hago para hacer la voluntad de Dios? En primer lugar, lo que les recomiendo es, y lo que recomienda el Papa es, pídale a Dios la gracia de saber hacerla. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Dame los medios, indícame el camino, quítame la oscuridad que me impide ver cuál es tu voluntad. Fíjense cómo la confesión, el sacramento de la confesión nos da eso. Mucha gente no sabe. Piensa que van a confesarse y solamente se le perdonan los pecados. No. También en la confesión se le da al Espíritu Santo con su luz para que ilumine a la persona que se confiesa y entonces capte cuál es la voluntad de Dios. Por eso la importancia de confesarse regularmente. Hay quienes se confiesan cada 5 años. Pues, en primer lugar cometen 5 pecados mortales. Hay obligación de confesarse una vez al año. Pero recomienda a la iglesia que sea su confesión mensual. Hay muchos santos que recomiendan. Santa Teresita se confesaba cada 15 días, el Papa Juan Pablo cada 15 días, cada semana. No porque fueran escrupulosos, sino sencillamente porque descubrieron este secreto. Recibir el Espíritu con su luz para poder ver con claridad cuál es esa voluntad del Señor. Que el Señor pues nos dé la gracia a todos que un día podamos decir, que pueda decir Él de nosotros lo que ha dicho de aquel grupo, de aquella multitud que lo seguía, los que estaban sentados en torno a Él. Y hacer la voluntad de Dios nos hace ser parte de la familia de Jesús, nos hace ser padre, madre, hermana, hermano. ¿Se acuerdan? Cuando llegan a preguntar, ahí afuera te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Gustan? Voy a tomar un sorbo de agua. Bueno, para este día yo elegí una canción que se llama Tres Palabras. Se llama Tres Palabras. Fíjense que hasta me cansa tocar, por eso voy con el cardiólogo. Dice, ¿qué pasó? Más que para tocar la guitarra se retira así, es buena la distancia. Dijo a la multitud, Jesús Maestro, pan de vida yo soy en el desierto. Quien a mí viene, le diré, no estar hambriento. Que crea en mí
jamás sediento, pero ustedes no creen lo que yo digo, aunque me han visto a mí, son enemigos. Quien ve al Hijo y le crea lo que le dije, vida eterna tendrá y resucite. A la multitud, Jesús Maestro, pan de vida yo soy, allá en el desierto. Quien a mí viene, le diré, no estará hambriento, y el que crea en mí, jamás sediento, pero ustedes no creen lo que les digo, aunque me han visto a mí, son mis enemigos. Quien ve al Hijo y le crea lo que le dicte, eterna tendrá y resucite. Si alguien va a la sacristía, ahí donde me revisto, y me trae de mi guayabera el capotrasto, es un aparatito para ponerle la guitarra, por favor, porque no está Víctor. Ahí busquen en las 4 bolsas que tiene la guayabera, ¿sí? Bueno, sobre esto mismo quiero ahondar diciendo que todo el que ve al Hijo y crea en Él, como dice Jesús, tiene vida eterna, y Él lo resucitará en el último día. Esto hay que decirlo 1 y 1000 y 1.000.000 de veces, ¿no? Quien crea en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Por eso cuando Cristo dice, ¿en qué consiste la vida eterna? ¿En qué consiste? Dice, la vida eterna consiste en que te vean a ti, único Dios verdadero, en que crean en ti, único Dios verdadero, y en tu enviado Jesucristo, ¿sí? Bien, entonces, la fe, ya dijimos una y otra vez que es un regalo. El millonario más grande del mundo no puede comprarla. Ni Carlos Slim, ni cualquier otro millonario de los que están en la revista esa, Ford no sé qué, pueden comprar la fe, porque la fe es un don que nos dispone para asumir, a sentir las verdades reveladas por Dios. No es algo que se logre por un mero esfuerzo humano. Yo quiero tener fe, yo me esfuerzo por tener fe, voy a hacer muchos méritos para tener la fe, no. Viene la fe, y entonces ya teniendo la fe se debe manifestar esa fe con obras. Como lo dirá Santiago en su carta, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Debemos pues colaborar con Dios. Lo que decía el padre Rubio, que tantas veces me gusta repetir. El padre Rubio dice, un padre español, ya murió, decía, si tú no pones tu casi nada, Dios no pondrá su casi todo. En nuestra vida Dios casi lo pone todo. Entonces hay que poner nuestro casi nada para que Dios ponga el casi todo. Hay cristianos que son como esos cantos, esos cántaros, más no cantos, sino esos... sí, cantos pueden entenderse como canto lo que está junto al río. Cantos redondos de los ríos que a lo mejor llevan años pasándoles el agua
y están por dentro secos, 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 ¿verdad? O también los cántaros que no dejan penetrar el agua y están ahí en el agua y no, desgraciadamente siguen secos. Cuando se rompen en su interior se ve completamente esa sequedad. La falta no está en el cristianismo, sino en esos corazones que son como el de los judíos del Evangelio. Vieron, pero no creyeron. Veían a Cristo, veían las señales, veían los milagros, veían la liberación de los posesos, y sin embargo seguían en sus mismas creencias cerradas, porque ellos esperaban un Mesías poderoso que vendría a liberarlos de la esclavitud de los romanos. Nada hemos de valorar tanto como este regalo de la fe, y más la fe en Cristo Eucaristía, la fe en Jesucristo. Es más, por defender la fe se da incluso la vida, como tantas veces ha ocurrido a lo largo de los siglos. Lástima que no tengo la Biblia, pero basta leer el capítulo 11 de la carta a los romanos. Pero Víctor, se me va. Dígale que me preste su celular y que en el capítulo 11 de la carta a los hebreos. Ay, Víctor, se va, ahí nomás nos deja, nos larga el changarro. Bueno, entonces, por defender la fe ha habido tantos mártires, por defender la fe ha habido tantos y tantas personas, hombres y mujeres, que prefieren entregar su vida, y si no, lo podemos ver, Hebreos 11. Podemos ver precisamente este texto que aquí nuestro hermano Víctor, el ausente, ya llegó el que andaba ausente. Bueno, en este capítulo 11, para que lo apunten allá en sus casas, léanlo detenidamente, léanlo y verán lo que es tener fe. Ahí se nos habla de qué es la fe. La fe es poseer aquello que todavía se espera, o algo así. La fe es la certeza de poseer aquello que todavía se espera. Aquí ya tenemos el capítulo 11 de la carta a los hebreos. No, pues nomás tiene un... Ah, sí, está bien. Dice, la fe es garantía la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Por la fe fueron alabados nuestros padres, nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín, más excelente que el de su hermano Caín, y por esa fe fue declarado justo, con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas, y por ella, aún muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue trasladado de modo que no vio la muerte y no se le encontró, porque le trasladó Dios. Porque antes de contar su traslado, la Escritura en su favor da testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, sin la fe es imposible agradar a Dios. Pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Por la fe Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, de ese tormentón que iba a caer, con religioso temor construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara recibió, aún fuera de la edad apropiada, siendo ya anciana y estéril, vigor para ser madre, pues tuvo como digno de fe al que se lo prometía. Por lo cual también de uno solo y ya gastado nacieron hijos, numerosos como las estrellas del cielo, incontables como las arenas de las orillas del mar.
En la fe murieron todos ellos sin haber conseguido el objeto de sus promesas, de las promesas divinas, viéndolas y saludándolas desde lejos y confesándose extraños y forasteros sobre la tierra. Los que tal dicen claramente dan a entender que van en busca de una patria, pues si hubiesen pensado en la tierra de la que habían salido, habrían tenido ocasión de retornar a ella, de regresar a esa tierra. Más bien aspiraban a una mejor, a la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, de ser llamado Dios suyo, pues les tiene preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. En fin, los dejo, falta mucho. Después vienen los mártires, por la fe fueron aserrados, acuchillados, pasados por las llamas, en fin, colgados, maltratados, ofendidos, vituperados, escupidos, difamados, calumniados. No, ¿qué no hicieron con aquellos hombres que tenían fe? Por eso vamos a decir esta oración. Jesús, me doy cuenta que el ideal de cumplir siempre tu voluntad es costoso. El orgullo, la pereza espiritual o el miedo son obstáculos que ocupo vencer, pero frecuentemente olvido que solo tu gracia podrá lograr esa transformación de mi egoísmo y soberbia en amor a ti y a los demás. Nunca permitas que me aparte de la fuente de esta gracia, que es tu Eucaristía. Amén. Bueno, y nos quedan 5 minutos. Voy a subir un poquito el tono de la canción que había cantado, la de 3 palabras. Le ponemos este tiliche que se llama Capotrasto aquí en el tercero. Vamos a ver si no nos queda, no, creo que está bien. Bueno. La multitud, Jesús Maestro, pan de vida yo soy. En el desierto, quien a mí viene, le diré, no estar hambriento. Y el que crea en mí, jamás sediento. Pero ustedes no creen lo que yo digo, aunque me han visto a mí, son mis enemigos. Quien vea al Hijo y le crea a lo que dicte, vida eterna tendrá y yo lo resucite. Vamos a subirlo un poquito más. Ok, ahí. Dijo a la multitud, Jesús Maestro, pan de vida yo soy. En el desierto, quien a mí viene, le diré, no
no estará hambriento, y el que crea en mí jamás sediento. Pero ustedes no creen lo que yo digo, aunque me han visto a mí, son enemigos. Quien vea al Hijo y le crea a lo que le dicte, vida eterna tendrá y resucite. Bueno, pues ahí estuvo, ya son nos queda un minuto. Fíjense que el otro día me encontré una oración, lo voy a revisar si tiene licencia eclesiástica, pero yo creo que sí. Son decir 1000 veces Jesús. Sí, 1000 veces. ¿Sí la ya sabe? Está como tipo rosario. Es como un tipo rosario, ¿no? 1000 veces, sí, dice, Se toma el rosario y en lugar del Ave María se va diciendo Jesús. Dice Jesús Nazareno, mi Rey. Jesús Nazareno, mi Rey. Rey, mi Señor, algo así. Bien, yo voy a investigar porque también no hay que poner devociones que no estén aprobadas por la iglesia, ¿verdad? Pero el nombre de Jesús, pues yo creo que es, cuando estén en alguna dificultad grave, digan Jesús, Jesús, Jesús. 1000 veces. ¿Qué dijo San Felipe de Jesús cuando le clavaron las lanzas? Dijo 3 veces Jesús, 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 según los biógrafos y los testigos presenciales, ¿no? Que dieron testimonio de la muerte de San Felipe. Entonces, el nombre de Jesús es muy poderoso, muy poderoso. El nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso ahora quienes puedan hacer alguna reverencia con su rodilla aquí ante Jesús, alguna genuflexión, bueno, pues la hacemos. Los que no puedan, pues no. Bien, son las 5 para las 11, muy buena hora para terminar. Recordándoles que el viernes, primero Dios, damos un saludo desde ahorita a las madrecitas, a las madres viejitas. Mañana, si tengo oportunidad, me acuerdan de cantar la canción que le compuse a mi mamá, Josefina. En vida, mi mamá murió hace 26 años, pero se la compuse y le gustaba a mi papá escucharla. Cántame la de Josefina. Ándele pues. Mañana, si Dios quiere. Muy bien, que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. Y hacemos una reverencia a Jesús, Eucaristía.